Muy buenas noches, gracias por acompañarnos otra vez en Debate 22. Vamos a hablar del estado de la niñez en México en 2024, pero también cómo ha estado la niñez durante los últimos años. Para eso nos acompaña Nancy Ramírez. Ella es director de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children. Nancy, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí, Kimberly. Muchas gracias por el espacio para hablar de las niñas y niños. Al contrario, es un gusto para nosotros. Cuéntanos un poco cómo empieza el 2024 para la niñez y la adolescencia en nuestro país. Bueno, sin duda hay que reconocer que lamentablemente las niñas y niños viven una historia desde hace muchos años en este país que no se ha logrado revertir. Pobreza, desigualdad y violencia son las grandes situaciones que hoy están impactando en las niñas y niños y que no permiten que ejerzan el conjunto de sus derechos, que se desarrollen adecuadamente, que vivan en entornos seguros, que alcancen las oportunidades que necesitan, por supuesto para vivir un adecuado presente, pero también las oportunidades para el futuro que quieren tener en este país y para el futuro mismo de este país, ¿no? Entonces, sí podemos hablar pues hoy de que nos estamos encontrando con un México donde la mitad de las niñas y los niños viven en situación de pobreza. 5 de cada 10 viven en pobreza y la pobreza significa pues, que no pueden garantizar sus derechos, que no pueden acceder a las oportunidades que necesitan para vivir adecuadamente, para vivir con dignidad y para desarrollarse en un futuro. Además, 8 de cada 10 niñas y niños están en pobreza y vulnerabilidad, es decir, a los 5 que ya están en pobreza se suman 3 más, 3 de cada 10, que están en un alto riesgo de caer en pobreza en cualquier momento. 8 de cada 10 niños y niñas en México son vulnerables. Esto es la mayoría de nuestras niñas y niños. Y eso, pues finalmente lo vemos traducido en diversas circunstancias, como por ejemplo el acceso a la salud. 3 de cada 10 niñas y niños no tienen acceso a servicios de salud, pero en la práctica es todavía peor, porque alrededor de la mitad nos dicen que aunque tienen o están inscritos a algún servicio de salud, cuando necesitan acceder a un médico, a medicamentos, a vacunas, etcétera, el desabasto o la falta de calidad en los servicios no permite que esto suceda. Y bueno, eso finalmente pues lo vemos en el hecho de que alrededor de 16,000 niñas y niños menores de 5 años se mueren cada año en nuestro país y la mayoría por causas que se pudieron haber prevenido con intervenciones oportunas y de calidad en materia de salud. Entonces, estamos ante un Estado que lamentablemente no ha garantizado a lo largo de la historia los bienes y servicios que las niñas y niños necesitan para sobrevivir. Ya ni digamos de otros derechos que ahora podemos empezar a hablar, cuando pero nos dan sobrevivir. estas cifras pensamos que son los niños que están en zonas rurales. ¿Cómo está la distribución? La realidad es que esa es una percepción que debemos desmantelar, porque el mero hecho de decir 8 de cada 10 niñas y niños ya nos habla de que estas niñas y niños están en todas las zonas geográficas de nuestro país. Zonas urbano-marginadas, zonas rurales, ¿no? Es decir, sí, cada problemática se vive distinto en cada región del país, pero al final las problemáticas en general están afectando prácticamente a todas las niñas y a los niños, ¿no? Por ejemplo, en términos educativos, por supuesto, vemos que en aquellas zonas más alejadas de nuestro país, en los ámbitos rurales, en las comunidades menos pobladas, los temas de infraestructura son más graves, ¿no? No hay baños, a veces no hay electricidad, con frecuencia no hay agua, ¿no? Pero eso no significa que las cosas no pasen también en las zonas urbanas. Por ejemplo, en las zonas urbanas nos encontramos, sí, escuelas donde a lo mejor ya está la instalación de agua perfecta, pero el agua corre 1 hora o 2 horas al día. A la mitad de clases, las niñas y niños se quedan sin baños con acceso a agua, por ejemplo, ¿no? Es decir, las problemáticas las encontramos en todo el país y sin duda, pues es indispensable que se tomen acciones desde la política pública para poder atender de manera diferenciada todas estas problemáticas que existen y que afectan, pues de una o de otra forma a las niñas y a los niños en México, ¿no? Y tenemos, por supuesto, uno de los temas más graves que está viviendo nuestro país, que es la violencia, y las niñas y niños no se han visto exentos de esta violencia, y eso lo encontramos en todo el país, en todas las zonas geográficas y en todos los estratos socioeconómicos. Las niñas y niños están viviendo violencia en las calles, violencia en sus escuelas, pero violencia incluso en los hogares que tendrían que ser su principal espacio protector.
Sí, hay muchas problemáticas que enfrenta la niñez en nuestro país. ¿Cuáles dirías que son las más apremiantes, las que urgen tomar acciones ya? Bueno, definitivamente en Save the Children hemos hecho un análisis que es permanente. Nosotros tenemos 50 años de trabajo en el país y estamos presentes a lo largo del territorio nacional trabajando con las niñas, niños, con sus comunidades. Y sin duda hay tres cosas que observamos fundamentales. Uno, el tema de la pobreza. Sin duda, si no se generan las condiciones para que las niñas y niños desde su nacimiento tengan acceso a todas las oportunidades que necesitan para su desarrollo, ahí estamos minando no solamente sus propias oportunidades, sino la posibilidad de que este país termine con las desigualdades. Siempre se nos prometen los gobernantes, quienes aspiran a puestos de elección popular, que van a terminar con las desigualdades en el país, pero eso es imposible si no empezamos por terminar con esas brechas que se abren desde la niñez. Cuando las niñas y niños nacen en familias que viven en situación de pobreza, ya hay una gran brecha con niñas y niños que nacen en familias de bienestar económico. Si no atendemos a esas familias, es muy difícil que terminemos la desigualdad y por eso la pobreza es uno de los principales puntos de atención que se tiene que resolver con la niñez y con sus familias. El segundo tiene que ver con la violencia. Si la violencia no se resuelve, las niñas y niños están siendo asesinados. 7 niñas, en promedio, 7 niñas, niños y adolescentes son asesinados todos los días en este país, al menos desde el año 2015 que se tienen registros desagregados por edad y esa tendencia no se modifica. Ni siquiera les estamos dando la oportunidad de vivir una vida, de desarrollarse, de vivir en plenitud. Entonces hay que atender los temas de la violencia con urgencia y sobre todo porque muchas veces la violencia que mina sus oportunidades también se gesta al interior de los hogares. Y hoy por hoy no tenemos un mecanismo mediante el cual las niñas y niños puedan acceder a las autoridades de manera fácil, ágil y amigable para poder reportar este tipo de situaciones que los colocan en riesgo. Y una tercera urgencia que identificamos desde Save the Children tiene que ver con el ámbito de la salud. Si las niñas y niños no acceden a servicios de salud, estamos teniendo graves problemas para que puedan sobrevivir y desarrollarse adecuadamente. Una niña y niño que no tiene, por ejemplo, acceso a una alimentación adecuada, que es parte de la salud, difícilmente va a poder tener las condiciones para aprender y tener el desempeño que necesita a lo largo de su día en las actividades que tiene que hacer. Entonces, si no garantizamos que estén bien, que tengan salud, que tengan alimentación, difícilmente van a poder ejercer el resto de sus derechos. Entonces, ese es uno de los ejes fundamentales y necesitamos que el sistema de salud les proporcione acceso a todas las niñas y niños, independientemente del trabajo que tengan sus mamás y papás, porque hoy el sistema de salud depende de qué trabajo tienes, entonces puedes estar inscrito al IMSS, al ISSSTE O a nada. o a nada, efectivamente, o a un seguro que no necesariamente cubre lo que las niñas y niños necesitan. Entonces, eso no debe depender. Hay otro problema bien grave en México y es esta niñez invisible, los niños migrantes. Efectivamente, es uno de los problemas más fuertes que estamos viviendo en los últimos años en México, porque aunque la migración ha sido histórica en nuestro país, es al menos desde el año 2019 que se empieza a identificar un flujo todavía más masivo, ¿no? Generado con lo que en su momento se llamaron las caravanas migrantes, pero que ahora ya no ha parado el flujo. Y esas niñas y niños están en un constante riesgo. En principio porque ya vienen de una situación de alta vulnerabilidad, generalmente huyendo de violencia, de persecución política en algunos casos y de pobreza. Entonces las condiciones por sí mismas ya son difíciles para ellas y ellos y tienen que transitar a lo largo de distintos territorios, lo que incluye México, y su seguridad también está en riesgo. Se están enfrentando, por ejemplo, a los grupos del crimen organizado que suelen reclutarles para distintas actividades ilícitas, que por supuesto también ejercen violencias contra estas niñas y niños, y lamentablemente el sistema de protección a niñas y niños en México no se está dando abasto y las autoridades no están teniendo la articulación y la eficiencia que se requiere para proteger a estas niñas y niños. ¿Y se tiene algún tipo de registro de estos niños? Porque hay muchos niños que no están acompañados. Entonces, 2 hermanitos que vienen de Honduras y que se pierdan a la mitad del territorio porque fueron reclutados, ¿con qué cuentan? ¿Qué herramientas tienen? Lamentablemente no hay un registro que permita hacer ese monitoreo de dónde están esas niñas y niños que salen de sus países de origen y
y transitan a lo largo de varios territorios. En Save the Children hemos insistido justamente en la importancia de construir mecanismos de protección transfronteriza, que implica, por supuesto, una coordinación entre las distintas naciones, los distintos países que están involucrados en la ruta migratoria, para poder justamente seguir el trayecto de las niñas y niños y tener identificado por dónde van, qué servicios están recibiendo y efectivamente si en algún momento desaparecen, ya no se ubican, entonces activar los mecanismos de protección especial necesarios. Pero hoy por hoy eso no se ha articulado, no se han dado esos avances y por el contrario, todavía seguimos con una política donde las niñas y niños son retornados a sus lugares de origen sin determinar adecuadamente su interés superior y poniéndolos en mayor riesgo del que ya, pues del que venían huyendo centralmente. Estamos en el final de una administración, va a comenzar un nuevo gobierno. Desde Save the Children, ¿hacia dónde debe dirigirse la política pública para la niñez? Bueno, en Save the Children, justamente en este contexto tan importante que vamos a vivir en 2024 y recordando, ¿no?, que la elección va a ser por más de 20,000 cargos de elección popular, es decir, se elige por supuesto la presidencia de la República, que sin duda es el liderazgo prioritario en este país para dar un enfoque a las niñas y niños y una prioridad en un proyecto de nación a las niñas y niños, pero también hay una responsabilidad que tienen que asumir quienes aspiren a gubernaturas estatales, ¿no?, a gubernaturas en municipios, legislativo, tanto federal como estatal. Es decir, aquí hay un llamado que hay que hacer a todos quienes aspiran a un puesto de elección popular y desde Save the Children lo que hicimos fue construir una visión. Nuestra visión 2030, un mejor país para las niñas, niños y adolescentes, donde justamente hacemos una serie de propuestas, 14 propuestas estratégicas que hemos identificado como prioridades a partir del trabajo que hacemos en territorio con las niñas, niños y sus familias y por supuesto también a partir del análisis de la política pública que hacemos de forma permanente. En esas 14 propuestas son diversas acciones las que estamos proponiendo justamente para cubrir las diversas problemáticas que hoy están impidiendo que las niñas y niños pues accedan al ejercicio de todos sus derechos. Y entre esas propuestas tenemos, por supuesto, aquellas que tienen que ver con la configuración de un sistema nacional de cuidados, por supuesto con los temas educativos, el tema del acceso a la salud, asuntos relacionados con protección a la niñez migrante, pero a otras niñeces o infancias vulnerables como quienes realizan trabajo infantil, quienes son hijas e hijos de jornaleros agrícolas, la primera infancia, las juventudes, es decir, una serie de propuestas que ya establecen desde la perspectiva de Save the Children mecanismos para poder dar esta atención y hoy justamente lo que estamos haciendo pues es un llamado a que eso se convierta en parte de las propuestas de gobierno de todas las personas que aspiran a puestos. Por supuesto, invitamos a todos los que aspiran a un puesto de elección popular que consulten esta visión 2030 de Save the Children. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, no le cambie. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo.
Estamos de regreso, nos acompaña Nancy Ramírez de Save the Children. ¿Cómo va el tema de la vacunación en México? Uno de los temas con mayores desafíos en nuestro país que sin duda hay que resaltar profundamente y hacer un llamado a autoridades y también a familias a que las niñas y niños tienen que estar vacunados. Hoy, lamentablemente, solo 4 de cada 10 niñas y niños de 1 año de edad cuentan con su esquema completo de vacunación. Solo 4 de cada 10. Este es un riesgo muy grande, por supuesto, a la vida de las niñas y niños en principio, porque son enfermedades para las que ya existen vacunas desde hace muchísimos años y que previenen la muerte, discapacidades, que se enfermen gravemente, costos al sistema de salud pública. Contagios brutales. Contagios brutales. Desde Save the Children incluso hemos insistido en ver al tema de la vacunación como un tema de seguridad nacional. La OMS establece que si no se alcanza el 95% de cobertura en los esquemas de vacunación, un país está en riesgo justamente de que existan brotes de enfermedades, porque la población no está protegida. Y eso nos está pasando al menos desde el año 2017 en México, y aunque se ha revertido ligeramente en los últimos 6 años, la realidad es que estamos lejísimos de esa cobertura que necesitamos para que efectivamente estemos protegidos como nación y, por supuesto, para salvaguardar la vida de las niñas y de los niños. Y por eso, desde Save the Children hemos insistido en la importancia de que se requiere un programa emergente para recuperar las coberturas en vacunación que hoy no tienen miles de niñas y niños en el país y que nos están colocando en riesgo a todas las familias en México y, por supuesto, a la nación en su conjunto. Ya vimos lo que pasó con COVID y todas las implicaciones que tiene tener un brote de enfermedades. No puede pasarnos que para enfermedades para las que ya existen vacunas nos suceda una cosa de este tipo. Entonces, se requiere ese plan emergente porque uno de los grandes problemas es que hay un desabasto de vacunas. Las familias van a las unidades de salud y cuando van a las unidades no hay la vacuna que necesitan y posteriormente pues es muy difícil que las familias regresen por diversas circunstancias, entre ellas los propios costos que tiene que ver para muchas familias el tiempo, traslado. desplazamiento, Exactamente, distancia. ¿no? Entonces es fundamental ese plan de recuperación de las coberturas, pero también el fortalecimiento de la política de vacunación en su conjunto, que hace muchos años ha sido una de las políticas más fuertes en este país y México había sido uno de los países con más altas coberturas en todo el mundo. Entonces sí tenemos que prestar atención en que esto se revierta. Tenemos muchos temas relacionados con las niñas, tenemos poco tiempo. 2 temas que van de la mano que son bien importantes, la lactancia y el embarazo adolescente. La lactancia materna sin duda es otra de las intervenciones de salud junto con la vacunación más eficientes, más costo efectivas, en el sentido de que no cuesta nada prácticamente la lactancia materna y salva vidas, centralmente salva vidas porque la leche materna es un superalimento, el primer alimento para las y los bebés y además el alimento que les permite ser el único que necesitan a lo largo de 6 meses de vida. De hecho, se recomienda lactancia materna exclusiva por 6 meses de vida, pero lamentablemente en el país tenemos una cifra muy baja, solamente alrededor de 4 de cada 10 bebés de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva. ¿Por qué? Y esto se debe a múltiples razones, pero una de ellas, de las más fundamentales, tiene que ver con las malas prácticas de comercialización de los sucedáneos de leche materna, que son la leche de fórmula. Y esas malas prácticas generalmente vienen de un sector privado insensible, que lo que hace es meter a como dé lugar el consumo de la fórmula láctea. Y lo vemos en muchísimos hospitales hoy, lamentablemente todavía, sobre todo en hospitales privados, porque afortunadamente en el sector público esto se ha empezado a revertir, pero todavía vemos muchos hospitales que lo primero que hacen, por ejemplo, después de una cesárea, es darle leche de fórmula a las niñas y niños en vez de pasárselo a su mamá, que sí está en posibilidades de brindarle lactancia. Y quiere hacerlo. Y quiere hacerlo, por supuesto, porque es una decisión individual. Pero lo importante es que las mujeres tengan acceso a información, que sepan los beneficios y las grandes ventajas que tiene para las niñas y niños y también para ellas mismas. Y por supuesto que reciban el acompañamiento que necesitan, porque el tema de la lactancia materna no es tan sencillo para todas las mujeres y necesita un acompañamiento, pero el sistema de salud se tiene que fortalecer justamente para poder proporcionar este acompañamiento a las madres. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil, desde nuestra casa como individuos para poder apoyar a las niñas y a los niños? Bueno, en principio, uno de los ejes fundamentales de Save the Children con todas las familias de México es
necesitamos cambiar la forma en la que vemos y tratamos a las niñas y a los niños. Las niñas y niños son sujetos de derechos, tienen una sabiduría innata y el rol de los adultos es acompañarles en su proceso de desarrollo. No podemos seguir desde este papel donde creemos que somos la autoridad, que sabemos Adultocentrista, todo, ¿no? que tenemos que imponerles lo que nosotros creemos que debe ser. Sentarles en un restaurante y pensar que se tienen que quedar sentados 4 o 5 horas. Son niñas y niños. Necesitamos encontrar otras formas para regular esto. Desde Save Children tenemos un proceso que se llama Crianza con Ternura, que justamente lo que busca es proporcionar a las mamás, papás, cuidadores, herramientas para que se relacionen desde otro lado con las niñas y niños. No se trata de no poner límites, no se trata de que hagan lo que quieran, como muchas veces se argumenta, ¿no? En realidad se trata de aprender a relacionarnos distinto y hay que empezar por el contexto familiar. ¿Cómo se puede acceder a Crianza con Ternura? En nuestro sitio web, www.savechildren.mx, tenemos diversos materiales relacionados con la crianza con ternura y abiertos para todo público. Sin duda, invitamos a que los conozcan porque son grandes herramientas. Y por supuesto, esa es la parte que nos corresponde en relación a cómo tratamos a las niñas y niños. Pero también tenemos una parte que nos corresponde como ciudadanos y que es la exigibilidad. Tenemos que exigir a nuestros gobernantes que las niñas y niños sean una prioridad en las decisiones públicas. Si no exigimos que haya vacunas, si no exigimos que haya servicios de salud, si no exigimos que las escuelas estén en mejores condiciones, ¿quién lo va a hacer por las niñas y niños? Tenemos ese papel y, por ejemplo, ahora en contexto electoral, pues uno de nuestros trabajos como adultos en relación a la protección y garantía de derechos de niñas y niños es revisar por quién vamos a votar y qué propone esa persona por la que vamos a votar o esas personas por las que vamos a votar en relación a la garantía de derechos de niñas y niños, porque ahí empieza el bienestar de las familias y porque ahí se gesta el bienestar de las naciones. Si las niñas y niños no son prioridad, difícilmente podemos avanzar hacia un país que sea más próspero, más justo, más equitativo, como el que todas y todos queremos. No nos podemos ir sin hablar que Save the Children cumple 50 años en México. Cuéntanos un poco de los logros y los desafíos, porque no ha sido fácil. 50 años es una trayectoria tremenda, en muchos sentidos. Por supuesto, una trayectoria donde se ven contextos sumamente complejos, ¿no? Contextos y realidades donde las niñas y niños históricamente pues, han sufrido estas situaciones que no les permiten vivir digna y plenamente, pero también contextos que para Save the Children son de mucha esperanza, porque afortunadamente con todas las alianzas que hemos gestado a lo largo del tiempo con sector privado, con sector público, con la propia sociedad en general, pues hemos logrado llegar cada año a cerca de 500,000 niñas, niños, adolescentes y sus familias con diversos programas que nos permiten trabajar con ellas y ellos para mejorar sus condiciones contextuales. En términos pues, de mitigación de la pobreza, digamos, por supuesto en términos de protección a la salud, de promoción de hábitos saludables, de mejora de los espacios educativos, pero también de acompañamiento en términos de mejora en los aprendizajes, lectoescritura, matemáticas, socioemocional, muchísimo trabajo con docentes en todo el territorio nacional justamente para cambiar la perspectiva y el acercamiento con las niñas y niños, mecanismos de protección contra la violencia, muchísimos ejes que nos han permitido poco a poco empezar esta transformación cultural que tanto necesitamos y de la que hablaba hace un momento en términos de tratar de otra forma a las niñas y niños para que ellos puedan desarrollarse digna y plenamente. Y por supuesto, pues que en esta trayectoria también reconocemos que el Estado mexicano, particularmente en los últimos 10 años, ha tenido avances que son importantes en el reconocimiento a las niñas y niños como sujetos de derechos, como la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que finalmente establece el conjunto de derechos que el Estado les tiene que garantizar y las familias y la sociedad en su conjunto. También un sistema de protección integral a las niñas, niños y adolescentes del que forman parte las dependencias públicas de todo el Estado, todo el aparato gubernamental, pero la prohibición del matrimonio infantil. Bueno, la prohibición del matrimonio infantil. En la que ustedes tuvieron muchísimo que ver. Muy involucrados desde Save Children, también la prohibición del castigo corporal y humillante de forma más reciente, elevación de los estándares de protección a niñez migrante, Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, es decir, hay muchos avances reconocibles.
Pero en esos avances todavía hay desafíos, porque los desafíos fundamentales siempre están en cómo logramos traducir las leyes y las políticas que están en escrito a la práctica, a que eso llegue a las realidades de las niñas y niños y que efectivamente tengan mejores condiciones de vida. Y hoy ahí están los desafíos fundamentales. ¿Qué se necesita? Un Estado que tome la decisión de invertir más presupuesto público en las niñas y niños, porque lamentablemente de todo el gasto público programable, menos del 15% se destina a la niñez, aun cuando la niñez representa el 30% de la población en México. Y además de que solo se destina el 15%, cada año va a menos en lugar de ir progresivamente aumentando. Entonces, líderes políticos que efectivamente tomen la decisión de invertir progresivamente más en la niñez son los que necesitamos para que efectivamente se transformen esas realidades que hoy siguen siendo grandes desafíos. Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política y Temas Globales, gracias por haber estado con nosotros. Y ahí lo tienen todos los que están esperando un puesto de elección popular, estos compromisos tan importantes con la infancia. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Debate 22. Buenas noches.